Vamos a ir a Romanos capítulo 9, un solo versículo, versículo 14. Nos ponemos de pie para glorificar a Dios con su palabra. Una de las cosas muy importantes para Dios, hermano, es su palabra. Muchos hombres, porque desecharon la palabra de Dios, Dios no los desechó de algunos ministerios, les reprendió. La palabra es bien importante, es algo que va a durar para la eternidad. Dice la Biblia que su palabra permanece para siempre. Así es que usted y yo tenemos que tener reverencia a su palabra porque es lo que muestra el carácter de Dios, lo que Él quiere. Un solo versículo, versículo 14, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Vamos a orar. Mi Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, por lo que hemos oído ya, por la obra que estás haciendo a través de los maestros, a través de los que están trabajando en el ministerio de la música, a través de aquellos que tienen el ministerio del luthier y los que sirven el pan, el café, todo lo que se hace, Señor, para que esta obra siga adelante, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú pones en el corazón de cada uno de nosotros hacer la obra, Señor, y hacer el ministerio que nos has encomendado. Sin embargo, Señor, a veces actuamos pecaminosamente, Señor, con actitudes incorrectas y te pedimos que nos perdones, Señor. También te ruego y te suplico, Señor, por los que vendrán cansados, agobiados, asediados por el pecado, Señor, que les ataca y les hace tener una actitud de cansancio, de lucha, de derrota, de insatisfacción. Y el diablo es tan astuto, Señor, que nos hace ver las cosas que no queremos y nos hace ver que somos inútiles y que no somos dignos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar ese espíritu y danos más de tu Espíritu Santo. Llénanos de él, Señor. Que toda la atención de nuestras mentes y nuestros corazones estén atentos a tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a ser de bendición para mis hermanos y podamos salir, Señor, glorificando tu nombre y dispuestos a tomar los retos que tú nos das, Señor. Padre, quédate con nosotros y bendice a aquellos que por razones que desconocemos no están aquí. Bendice a aquellos que ya se les habló y te aceptaron y algunos que han querido venir, Señor. Desata sus cadenas y tráelos a la iglesia, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Tome asiento, hermano. Semana pasada hemos estado hablando, hermano, acerca de los atributos de nuestro Señor y cómo vimos primeramente, uh, déjame sacarlo aquí, cómo vimos el atributo de la misericordia del Señor. También vimos, hermano, el atributo del amor de Dios para nosotros y la semana pasada vimos ese atributo que es de Él, ¿verdad? Y que son atributos, hermano, que podemos ver en el Señor y podemos ver en la persona de Cristo y podemos verlo en algunos hermanos que practican esto, que lo hacen y vemos la bondad de Dios a través de algunos hermanos cuando nos dan sus amistades sin merecerlo y a pesar de que algunas veces nosotros hemos criticado, hablado y despreciado la amistad de esa persona y su bondad que Dios a través de ellos usa y vemos la bondad de Dios y también vemos el amor de Dios a través de nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, hermanos en Cristo, que no lo merecemos y nos sentimos indignos y vemos el amor de Cristo ahí. Son atributos que Dios nos muestra y que usted y yo podemos vivir, ¿verdad? La misericordia. ¿Cuántas veces, hermano, usted y yo hemos cometido cosas feas y por la misericordia de Dios, hermano, usted y yo no hemos sido consumidos o algunas personas por su misericordia, a pesar de que no hemos sido leales y fieles y amistosos, nos muestran su amistad y no nos dan como podríamos recibir. Vemos a Cristo a través de esos atributos que tiene Dios y que nos muestra. Y en esta mañana quisiera ver un atributo que Dios nos lo muestra y es un Dios justo.
El mundo en este momento es un desastre, hermano. Y por todas partes podemos ver los hombres malos prosperando y decimos, qué injusto está esto. En todas las cosas que vemos, hermano, decimos, ¿cómo puede estar pasando tanta maldad? Y lo único que vemos en las noticias, hermano, es maldad, a maldad y cosas injustas. Y Dios nunca dijo que no iba a haber injusticias en el mundo. Y Dios tiene control de todas las cosas. Y si algo permite el Señor es porque así quiere que pase. Él es soberano y puede hacer las cosas. Y si me acompaña y regresamos ahorita a Romanos, una vez más a Génesis, perdón, a Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Jeremías, capítulo 12, versículo 1 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bienes todos los que se portan? ¿Qué dice, hermano? Lealmente. Hermano, podríamos decir muchas cosas, pero si Dios lo permite, Él sabe por qué. No podemos nosotros decir, Señor, ¿por qué? Y muchas veces nosotros estamos reclamándole al Señor y preguntándole, ¿por qué, Señor? Y vienen las preguntas a nuestra vida y ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Dónde está Dios en estas cosas que están pasando? Y hemos visto, hermano, tantas injusticias en el mundo. Y mire, todo eso no es por culpa del Señor. No es que Él haya dejado de ser justo. Es por el pecado que está cada día más fuerte y están pasando esas cosas. Así es que usted y yo, hermano, no debemos de buscar por nuestras propias manos la venganza de las cosas que están pasando injustamente. La pobreza, por ejemplo, qué injusticia, y vemos a hombres más ricos y perversos. Dios lo sabe, todas esas cosas lo sabe Dios y a veces quisiéramos usted y yo tomar en nuestras manos en la justicia y a veces preguntamos, ¿habrá justicia? ¿Dónde está Dios? La Biblia nos dice que hay justicia y se encuentra en la persona de Dios. Dios es justo. Él nunca ha dejado de ser justo y nunca va a dejar de ser justo. Eso es un atributo que Dios tiene, Él y siempre va a ser justo. La justicia de Dios se refiere a su carácter, a su justo juicio. Declara a Moisés, ahí lo leíamos hace rato, si va usted a Deuteronomio capítulo 32 y hablamos un poquito de eso en la mañana en la escuela dominical. Y vaya a Deuteronomio 32, 4, por favor, hablando de lo Moisés en este canto. Versículo 4, mire lo que dice ahí. Ya está ahí. Dice así, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Él es siempre justo. Él condena a los injustos, hermano. Perdona al pecador. Él es Dios todopoderoso. Cada injusticia que se comete en la vida, hermano, son, dependiendo de lo que usted haga, va a ser retribuida. Vaya a Romanos, por favor, capítulo 2, y vamos a estar poniendo las bases para dar el mensaje del atributo de Dios. Romanos, capítulo 2, trae retribución a aquel pecado que se comete. Mire lo que dice versículo 5, o aquella injusticia que se comete. Versículo 5 dice así, pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que cada injusticia que se haga tiene una retribución. Todos los pecadores, todos aquellos que ignoran al Señor, hermano, porque Dios es justo, les va a retribuir su pecado. Por esta causa, porque ellos no tienen un corazón arrepentido, hermano, lo que significa que Dios no pasa por alto la injusticia. Tiene su castigo a su debido momento porque Él es el Dios justo. También es de remunerativa, eso refiere a que hay recompensa cada vez, hermano, cuando alguien hace algo justo.
Vaya conmigo al Salmo 84, al Salmo 84, o cuando hace algo malo. Pero en este caso vamos a ver lo que dice el Salmo 84, versículo 11. Porque, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová y no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, aquel que vive justamente, hermano, Dios lo va a recompensar. Dios recompensa, o sea, renumera a aquel que vive en su vida con justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor. Vivir en la justicia de Dios. El capítulo 85, versículo 9, mire lo que dice ahí. Capítulo 85, versículo 9. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra de Dios. Ciertamente cerca está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Versículo 12. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos no podrán, nos pondrán ¿qué? Por camino. O sea que la justicia de Dios, hermanos, siempre y cuando usted y yo la seguimos, hermano, él la enumera. Entonces, lo más conveniente para usted y para mí es vivir en la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Podemos preguntar entonces, hermano, que el punto de Dios en cuanto a la justicia, hermano, hacia nosotros que somos pecadores, ¿verdad? Está aplicada también. Vaya a Romanos capítulo 3 y usamos estos versículos para presentar el amor de Dios, ¿verdad? Y presentar la situación en que se encuentra el hombre y que solamente usted y yo podemos alcanzar esa justicia y esa salvación por medio del que justifica. Mire lo que dice el versículo 23, Romanos 3:23. Dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿qué? Jesús. Entonces, la justicia de Dios se manifiesta grandemente, hermano, para toda la humanidad. Todos pecamos. Pero Dios dice, pues cuanto pecaste te vas a condenar. No, Dios es justo. Y como sabe bien que usted y yo no podemos andar en justicia y ni podemos justificarnos, Él mandó a alguien que nos puede justificar y ese es a Cristo. Usted y yo estamos justificados ante Dios por la fe en Cristo Jesús y su justicia se manifestó en nuestras vidas por la justicia de Dios. Dios es justo y Él condena el pecado, Él detesta el pecado, pero es el que justifica y nos declara a todos justos, hermano, cuando usted y yo tenemos fe en su Hijo Jesucristo. Y dice, justificados estamos, pues, en la sangre de Cristo. Así es que la justicia es renumerativa, entonces la justicia también es retributiva, o sea que paga de acuerdo al pecado que hacemos. Si usted andamos viviendo en injusticia, hermano, y cometemos una injusticia, Dios nos va a recompensar, nos va a retribuir eso que hacemos. La justicia entonces se encuentra en Jesús y es un atributo, hermano, que Dios tiene. Dios da al pecador, ¿verdad? Y se manifiesta en el pecador. Su justicia, por su parte, nos advierte, hermano, que será pagada también. Así es que la justicia de Dios la vemos grandemente todos los días, pero cada vez que alguien comete injusticia va a tener retribución. Así es que como cristianos, hermanos, sabemos que Dios manifiesta su atributo de justicia, pero Él también con la justicia trae el juicio cuando usted y yo andamos fuera de la justicia de Dios. Deberíamos entonces nosotros estar claros, hermanos, que si alguien en la vida comete un delito grave, por decir un pecado, ¿verdad? Un violador de niños, y esta persona, de acuerdo a mi justicia y a su justicia, hermano, usted y yo lo condenaríamos.
Pero de acuerdo a la justicia de Dios, si ese hombre se arrepiente, Dios manifiesta su justicia. Y algunos dirán, eso es injusto. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo? Que Dios lo perdonó después de haber violado o asesinado. Pues déjeme decirle que así es la justicia de nuestro Dios. Él perdona hasta el mal, más vil pecador. Manifiesta su justicia. Así es que si esa persona se arrepiente y ese hombre alcanza la justicia de Dios, hermano, pero eso no significa, hermano, que su pecado no tenga retribución. Si él fue agarrado y la justicia del hombre lo agarra, su retribución es que pase unos años ¿en dónde? En la cárcel. Y algunas veces hasta pena de muerte. Pero la justicia de Dios se manifiesta. Si ese hombre se arrepiente, él va a ir a la presencia de Dios. Déjeme decirle, hermano, para el Señor es lo mismo que usted y yo robemos un penny que asesinemos a alguien. Porque para Él es pecado. No hay diferencia. Entonces, nuestra justicia, hermano, no se compara con la del Señor. La justicia de Dios es incomprensible para lo humano. ¿Me está entendiendo, hermano? Usted y yo lo mandamos a la cárcel. Es más, desechamos a esa persona. Pero si él se arrepintió, Dios lo recibió. Y le va a ayudar el Señor. Pero no le va a quitar lo que retribuye ese pecado que cometió, esa injusticia que él cometió. Amén, hermano. Y esa es la justicia. Qué horrible tragedia, hermano, para esas personas que él dañó. ¿Verdad? Qué injusto, ¿verdad? Si una niña fue violada, una señora fue violada o asesinada. Qué injusto, hermano. Pero mire, esa persona que pasó ese dolor tiene que recargarse y agarrarse de la justicia de Dios para que él pueda perdonar a esa persona. Porque si no se agarra de la justicia de Dios y busca ese atributo de Dios que nos hace presente el Señor, esa persona se puede amargar y ser la persona más miserable del mundo sin alcanzar a vivir la justicia de Dios. Tiene que aprender a perdonar como Dios. Porque como vimos ese pasaje, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios puso al que justifica. Él sacrificó a su Hijo para mostrar la justicia para usted y para mí. Y debemos de aprender nosotros de ese atributo que Dios nos muestra en la humanidad, en Jesucristo, ¿verdad? A vivir en la justicia de Dios. Así es que, pobre de esa persona que pasó esa desilusión. Yo no sé usted si haya pasado alguna vez una desilusión así. Abusaron de usted cuando estaba pequeña o pequeño. Alguien abusó de usted y el pecado causó que usted fuera abusada, abusado. Pero usted debe descansar en la justicia de Dios y perdonar a esa persona. Para que vivir en justicia, escucha hermano, trae retribución. ¿Y qué quiere decir? Si esa persona no aprende a vivir en la justicia de Dios y a perdonar como la justicia de Dios, esa persona como retribución va a hacerse la persona más amargada y no va a alcanzar la paz que Dios da. ¿Me está escuchando, hermano? Y hay muchos que viven así, que no entienden la justicia de Dios, hermano, porque es un atributo que Dios tiene y que nos comparte a nosotros para que nosotros podamos vivir en su justicia, aplicando la justicia de Dios, no la justicia de nosotros, hermano. Y podamos perdonar a esas personas y no causar ningún daño a nuestra persona. Ciertamente es un daño muy difícil de pasar. Alguien que atropelló a su hijo, alguien que mató a alguien de su familia, alguien que le robó, alguien que le violó su persona de alguna manera. Es bien difícil, pero es un atributo que Dios nos muestra y que quiere que usted y yo lo practiquemos, como el amor, como la misericordia, como la bondad. Algunos podrían pensar, eso es insuficiente. ¿Cómo podemos, pastor? ¿Cómo Dios trata con el pecado? Mi hermano, Dios trata con el pecado de dos maneras. O la persona reconoce el sufrimiento de Jesucristo en el Calvario, en la cruz, o lo desecha y tiene la retribución en la eternidad en el infierno. Así trata el Señor con el pecado. Y si usted y yo no aprendemos a perdonar, hermano, y a vivir la justicia de Dios, vamos a vivir, hermano, con una retribución de venganza, de odio, de frustración. Y nunca vamos a llegar a ser los cristianos que Dios quiere que seamos. ¿Está escuchando?
cómo Dios perdonó por su pecado y mi pecado, hermano, el que usted y yo fuéramos culpables de Cristo fuera colgado en la cruz. Póngase a pensar. ¿Usted daría a su hijo para que muriera por nosotros? Es injusto. Dios mostró su justicia dando a Jesús en la cruz por usted y por mí. Así es que yo no le pido que no se agarre de que no piense y no le duele el dolor de una partida o de un daño que le hicieron. Simplemente agárrese y piense de lo que Dios ha hecho por usted para poder llevar las cosas en esa injusticia que ha pasado. No tenemos usted y yo derecho, hermano, de perseguir los delitos de las personas, ni tenemos el derecho, hermano, de renunciar a pensar que esa persona se merece que sea castigado, sino al contrario, debemos de orar por él, hermano. Debemos de tener y ser liberados de ese pecado que puede causarnos, hermano, el no ver la justicia. Debemos de saber que Dios tiene todo bajo control y debemos de aferrarnos al Señor, que es un Dios justo y que a su debido momento, hermano, le va a retribuir a esa persona su pecado, su falta de justicia. Así es que hay una gran tentación, hermano, cuando el pecado ha crecido y ha habido una injusticia. Y mire, en estos tiempos han ocurrido muchas injusticias. Muchas injusticias. Hemos visto, hermano, si se da cuenta, el año pasado y antepasado, hermano, cuántos levantamientos de personas ha habido. Porque un policía injustamente mató a alguien. Y cómo injustamente, hermano, se levantaron aquellas personas, miles de personas, y fueron a los centros comerciales y algunas casas y las quemaron, y quemaron carros y hicieron daños y hasta muertos. Y por esa injusticia, hermano, que el hombre no piensa que es tiempo de tomar la justicia, hermano. ¿Cómo ha llegado hasta el gobierno, hermano? A decir, no hacemos nada, que haga la gente lo que quiera. Y algunos políticos, hermanos, hay que quitarle el poder a la policía. ¿Sabe qué está pasando? Que cada hombre quiere tomar la justicia. Y todo eso se la tenemos que dejar al Señor. Lo que nos corresponde a usted y a mí, hermano, es agarrarnos de la justicia de Dios que tiene todo bajo control y decirle, Señor, retribúyele el pecado el pecado a esa persona y págale de acuerdo a su pecado. Dios desea, hermano, que todos los hombres, hermano, Él desea que todos los hombres vengan a arrepentimiento, hermano. Mire, vaya conmigo a 2 de Timoteo, segunda de Pedro, perdón, capítulo 3, versículo 9. Él desea. Ya está ahí, versículo 9, dice la palabra del Señor así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué, hermano, al arrepentimiento. Queremos estar dispuestos a perdonar y a renunciar, hermano, a nuestra justicia y que Dios haga la justicia. Nuestro Dios viene pronto, hermano. Escuche, nuestro Dios viene pronto. Y todos aquellos que piensan que no les va a pasar nada, hermano, Dios les va a atribuir su justicia. Dios les va a traer sobre su pecado, hermano. Usted y yo, hermano, debemos de estar libres de eso y decir, Señor, tú eres el que es Dios justo y tú vas a hacer las cosas. A mí se me hace una injusticia, hermano, que a las personas les quieran obligar que se vacunen. A mí se me hace una injusticia, hermano, que el homosexual, a usted y a mí nos quieran obligar con sus políticas y sus filosofías, nos quieran obligar a aceptar esos pecados. A mí se me hace una injusticia. A mí es una injusticia que a los jóvenes y a los niños les enseñe desde temprano, hermano, que pueden hacer cosas que en mis edades, hermano, no se oían hasta que ya uno se andaba casando. Así se me hace muy injusto que podamos ver, hermano, a hombre y mujer viviendo, a hombre y mujer con mujer, hermano, con una libertad. Y decimos, ¿dónde está Dios? Y nos enojamos, hermano, cuando vemos ese pecado, porque vemos la consecuencia que va a traer y cómo va a afectar a nuestros familiares. Pero si sabe alguien de eso, hermano, es nuestro Dios. Y lo único que usted y yo debemos de hacer, hermano, es proclamar para que esas personas se arrepientan y que vean su pecado. Y dejar que la justicia de Dios se haga cargo. Nuestro trabajo como cristianos, hermano, es orar por ellos y decirle, Señor, ten misericordia de ellos, que te conozcan, Señor.
Que tu justicia se haga manifiesta. Va a llegar el día en que el Señor va a venir. No tarda su justicia. Pronto va a llegar nuestro Dios. Nunca se olvide, hermano, que esa justicia se va a cumplir. Dios, nadie se va a ir sin pagar las cosas aquí. Vaya a Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y qué, y el pecador. Dios le va a dar la justicia, hermano. Dios es tan justo que usted y yo, si portamos bien y vivimos en justicia, vamos a ser recompensados aquí y todavía en la eternidad. Y el pecador, hermano, el que no conoce a Cristo, aquel que no le importan las cosas de Dios, va a ser recompensado aquí y todavía, ¿en dónde? En la eternidad y para eternamente. Así es que, hermano, usted y yo debemos de estar orando, hermano, esperando que el Dios se manifieste. Debemos de estar dispuestos a perdonar aquellas injusticias que se hacen, hermano, porque el diablo es tan astuto, hermano, que usa la injusticia para que aún los cristianos nos andemos levantando. ¿Cuántos cristianos en este tiempo, hermano, de injusticias que ocurrieron porque mataron a un morenito o a alguna otra persona y se cometió un asesinato y otro asesinato, injusticias, tan injusticias, levantamientos de jóvenes contra jóvenes, disensiones, como dice Mateo 24, que vendrá disensión. Y vimos, hermano, y está a piel a piel de flor, como dice, está nuestra piel en ese momento. Está el mundo ahorita, hermano, así para levantarse en cualquier momento. Contra el gobierno, contra la autoridad. ¿Por qué? Porque alguien quiere hacer la justicia. Y al cristiano lo único que le corresponde, hermano, es orar. Y pedir al Señor, Señor, que te conozcan y se arrepientan, porque Señor, tu justicia va a venir. Y si ellos no te conocen, Señor, y no conocen la cruz del Calvario al que se sacrificó ahí, su paga va a ser en el infierno. Esa es la justicia que importa. Si hay una injusticia, Dios lo sabe. Y no es porque Él quiera, es porque el pecado está prosperando, está creciendo. La justicia de Dios se va a cumplir tarde que temprano. Y ese atributo, hermano, nos ayuda a todos nosotros a que nos preocupemos por los pecadores, hermano. Dios nos demanda a usted y a mí, hermano, a renunciar a nosotros y clamar por las almas, hermano, y pedirle al Señor, Señor, que tu justicia se lleve a cabo para que sean justificados y alcancen, Señor, la salvación. Porque el fin de todos, hermano, dice que está estipulado que el hombre vive una vez y después de ahí, el juicio. ¿Y quién va a hacer la justicia? Dios mismo. Dios mismo. Y ese es el trabajo del cristiano. Vivir en este mundo dando testimonio de que vivimos en justicia, caminando con la palabra de Dios. Usted quiere caminar en justicia, lea la Biblia, vea todos los mandatos, lea todos los decretos, lea todas las leyes, todos los principios para caminar en justicia y la gente conozca que hay justicia. Hoy vivimos en tiempo de injusticia. Él lo hizo, yo también. Me la hicieron, me la pagan. Es una injusticia y el cristiano no debe de vivir así. Por otra parte, si somos creyentes, hemos contado con la bendición de Dios que ha sido justo y nos salvó a usted y a mí. Y que un día, hermano, no nos da de acuerdo a nuestros pecados, sino a la justicia de Cristo. Usted y yo vamos a la presencia de Dios. Dios es justo y extiende la exquisita esperanza para usted y para mí, hermano, del dolor en el infierno, hermano. Nos lo quitó. Ahora vamos a ir, dice la Biblia, como dice, y se va a cumplir ese versículo que dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas, ¿qué? En abundancia, eternamente. Ese es el atributo muy importante del Señor. Él es justo. Y usted aprende a vivir en justicia. Con ese versículo que es mi versículo favorito. Cuando yo muera, hermano, y me lo ponen ahí en mi, ¿cómo se llama? En el cuadrito ese, ¿verdad? Porque voy a morir un día. Si lo único que puede impedir que no lo ponga usted ahí es porque Dios tocó la trompeta y usted vayamos a ir al cielo. Quizás el testigo de Jehová se acuerde y lo ponga, ¿verdad? Pero, como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su está diciendo, camina como yo quiero que camines en este mundo tan perverso. Y yo me voy a encargar de que no te falte a ti lo necesario, no lo que quieres. Y a veces te voy a cumplir. Ese es el atributo muy bonito del Señor.
caminemos en justicia, hermano. Caminando en justicia. Y si ocurren injusticias, hermano, o le hacen una injusticia a usted, el Dios Todopoderoso tiene todo bajo control. Nomás clame a Él. No tome la venganza en sus manos, porque el que se encarga de vengarse es Dios. Y Él es justo. Y Él se va a encargar. Y a su momento le va a retribuir a usted y le va a remunerar por vivir en justicia, por caminar en justicia. Es fácil aparentar justicia, hermano. Es otro. Venir a la iglesia, vestirnos como estamos, vivir con seriedad. Pero ¿qué tan justo es usted con su esposo? ¿Qué tan justo es con sus hijos? ¿Qué tan justo son sus cuentas? ¿Qué tan justo es su integridad? Podemos aparentar algo, pero podemos estar viviendo en justicia, oyendo, viendo, leyendo cosas injustas. Y la justicia es caminar como el justo caminó aquí. ¿Me está escuchando, hermano? Y hay una retribución de Dios y hay una remuneración. Que Dios le ayude, hermano. Es una de las cosas que Dios nos enseñó, pues, sus atributos. Vamos a ver otros atributos muy bonitos y hermosos de nuestro Dios poderoso. Que este atributo usted y yo lo podemos practicar y aprender de él. Vamos a orar. Mi Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por ser nuestro Dios. Que así con tus atributos de bondad, de amor, de misericordia hacia el mundo, y este atributo de justicia, Señor, que parece a veces que no hay justicia, pero sabemos que tú eres el Dios justo, paciente, para que todos vengan al arrepentimiento y vivan justamente en justicia. Te damos gracias porque fuimos alcanzados, Señor, por el justo, y nos justificó, Señor, ante tus ojos, y ahí estamos justificados, Señor. Ya no somos culpables, Señor, de los pecados, pero puede ser retribuido nuestro pecado, nuestra injusticia de vivir en esta vida que tenemos. Pero la paga del pecado eterno, Señor, ya ha sido pagado por nuestro Cristo. Ahora te damos gracias, Señor, porque podemos ver la diferencia y podemos esperar en tu justicia, Señor, a tu debido momento, cuando venga nuestro Dios justo a hacer justicia en este mundo. Gracias, Padre. Protégenos, Señor, de vivir en injusticias. Y si alguna injusticia hay en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a perdonar y a depender del justo, que se encarga a su debido momento llevar la justicia para sus hijos. Gracias, Padre. Llévanos con bien a casa. Prepáranos para venir en la tarde, Señor. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.